Mi gente, si creían que ya lo habíamos visto todo en el drama de la realeza británica, que el capítulo de Harry y Meghan estaba quizás por fin cerrándose, déjenme decirles que se equivocan y mucho. Después de desgarres familiares en Spare y confesiones íntimas en Netflix, el príncipe Harry, en su burbuja de Montecito, pensó que había encontrado una precaria calma, que la tormenta más grande había pasado y que por fin podrían controlar su propia narrativa, esa que tanto les obsesiona. ¿Pero qué creen? Esa supuesta tranquilidad era una ilusión, una fachada a punto de desmoronarse por completo. Porque los susurros han vuelto esos que el Palacio de Buckingham jamás puede ignorar, y esta vez llegan acompañados de algo mucho más demoledor que cualquier declaración. Tom Bower, el biógrafo que es la verdadera pesadilla de la realeza, ha regresado y no trae rumores ni simples chismes de pasillo. Esta vez trae cintas. Sí, cintas ocultas que supuestamente han destrozado esa imagen pulcra y trabajada que Meghan se esforzó tanto en vendernos. Cintas que revelan una verdad tan cruda que ni el mismo palacio la vio venir. ¿Pero realmente creen que algo así podría mantenerse oculto para siempre? Y miren, este desorden no es solo el típico drama de la realeza de esos a los que ya estamos acostumbrados. Esto no es solo una pelea familiar o una indiscreción de tabloide. Este es, en mi opinión, un colapso tan salvaje, tan inesperado, que ni el propio palacio lo vio venir. Ellos que son maestros en el arte de la discreción y el control de la narrativa, que tienen décadas de experiencia manejando crisis, supuestamente se quedaron sin palabras. A mí personalmente me tiene muy sorprendida la magnitud de este nuevo problema para los Sussex. ¿Ustedes creen que algo así, con la potencia de Tom Bower detrás, podría quedarse en secreto por mucho tiempo? Yo lo dudo muchísimo. La cosa es que desde que Harry y Meghan decidieron renunciar a sus deberes reales en el 2020 bajo la premisa de buscar una vida más privada y normal, que me parece muy contradictorio, por cierto, se han dedicado, según lo que muchos de nosotros observamos, a lucrar, exponiendo y a veces desprestigiando a la familia real. Pasaron de ser miembros activos a convertirse en una especie de, podríamos llamarlo, una productora de contenido sobre su propia vida. Tuvimos la serie de Netflix, el documental de ellos, las entrevistas con Oprah, que fueron bombas públicas, y por supuesto el libro de Harry Spare, que fue, digámoslo así, un gran desahogo público lleno de detalles íntimos y críticas directas a su propia familia. Pero a pesar de toda esa exposición, Harry y Meghan, y especialmente ella, habían logrado mantener una cierta imagen, una imagen de resiliencia frente a la opresión de la institución de sobrevivientes de un acoso mediático implacable. Se habían posicionado como los auténticos frente a la frialdad de la monarquía. La gente los veía, o al menos muchos los veían, como los valientes que se atrevieron a romper con lo establecido por amor y por salud mental. Pero aquí es donde entra Tom Bower y donde las cosas se ponen realmente turbias. Él no es un periodista cualquiera, no es un paparazzi persiguiéndolos por la calle. Tom Bower es un biógrafo temido, conocido por su meticulosa investigación y por desenterrar verdades que nadie quiere que salgan a la luz. Las implicaciones de estas cintas ocultas son enormes. Supuestamente no son solo revelaciones de terceras personas o testimonios anónimos, que ya de por sí serían explosivos. Se dice que estas grabaciones podrían contener la mismísima voz de la verdad, o al menos de una verdad, que contradice directamente todo lo que los Sussex nos han dicho hasta ahora. Y es que, en mi opinión, la mayor debilidad de la marca Sussex no es el palacio ni la prensa británica, sino la inconsistencia entre lo que dicen y lo que hacen. La ironía de pedir privacidad mientras se exponen sin límites. Y si estas cintas revelan esa supuesta hipocresía de una manera tan irrefutable, entonces la caída podría ser mucho más grande de lo que cualquiera de nosotros o incluso ellos mismos haya anticipado. Este es el comienzo de algo que va a hacer mucho ruido, mi gente. Mucho ruido. Bueno, mi gente, después de esa bomba de introducción sobre las cintas de Tom Bower, tenemos que entender cómo llegamos a este punto, ¿verdad? Porque no fue de la noche a la mañana. ¿Recuerdan que el príncipe Harry y su esposa Meghan Markle decidieron dar ese paso tan dramático en 2020? Lo llamaron Megxit, una palabra que ya es parte de la historia de la monarquía británica. Su argumento, que buscaban una vida más tranquila, más normal, lejos del acoso implacable de la prensa sensacionalista y de las rígidas, asfixiantes reglas de la institución real.
y en teoría estaban en todo su derecho a buscar su felicidad y su paz. ¿No creen? A mí me parece que cualquier ser humano buscaría eso. El problema es que lo que vino después de esa renuncia pues distó muchísimo de ser una vida tranquila y privada. Honestamente, y esto lo he dicho antes, a mí siempre me pareció muy contradictorio. ¿Cómo puedes decir con tanta vehemencia que quieres privacidad, que anhelas proteger a tu familia del escrutinio público y al mismo tiempo firmar contratos multimillonarios con gigantes como Netflix y Spotify? Y no solo eso, sino luego de sentarte en el sofá de Oprah Winfrey para dar una entrevista que fue a todas luces una verdadera bomba pública exponiendo detalles íntimos de la familia real y de su propia dinámica. O sea, en mi opinión, se dedicaron a lucrar de una manera sin precedentes, pero no solo con proyectos profesionales o filantrópicos, que de eso tuvieron poco, sino también, y esto es lo que a muchísimos nos parece exponiendo y a veces hasta desprestigiando a la misma familia real que decían querer dejar atrás para tener esa tan ansiada paz. ¿No es eso lo más contradictorio que han visto en mucho tiempo? Después del Megxit y de un tiempo de supuestamente reflexión, llegó la serie documental de Netflix, Harry, Meghan. Si pensaban que el libro de Harry Spare ya había sido una exposición máxima de su vida personal y sus resentimientos, la serie fue como el complemento visual definitivo. Nos abrieron las puertas a su idílica casa en Montecito, a sus vidas en California, a sus pensamientos más íntimos y a sus versiones de los traumas vividos dentro de la realeza. Fue un despliegue masivo de su narrativa cuidadosamente producido pulido, con imágenes bonitas para contar su versión de la historia al mundo. Recuerdo que muchos, incluyéndome, esperábamos que después de todo eso, de esa explosión controlada de información, el polvo por fin se asentara y se dedicaran a sus vidas privadas. Y es que según lo que él mismo ha dicho en entrevistas posteriores y lo que se desprendía de sus apariciones públicas de esa época, el príncipe Harry se aferraba a una especie de falsa calma. Una calma frágil, ¿saben? Una calma que yo creo que se basaba en la creencia de que tras haber ripado las heridas familiares en Spare, un libro que por cierto no dejó títere con cabeza en el palacio exponiendo a todos sus seres queridos y que la serie de Netflix lanzara su vida privada al centro del escenario mundial, él pensó que lo peor había quedado atrás, como si el desahogo público hubiera sido la purga final y ahora sí la paz duradera. A mí me parece que él creyó que ya había tocado fondo en cuanto a la exposición y que de ahí en adelante todo sería cuesta arriba lejos de la burbuja real. Pero ¿qué tan real era esa calma? En mi opinión, era una calma construida sobre la premisa de haber controlado el relato, de haber dicho su verdad al mundo sin que nadie los contradijera de frente. Una verdad, eso sí, filtrada, editada, y no olvidemos monetizada a gran escala. Él sentía que había ganado la batalla de la narrativa, que había silenciado a sus críticos al exponerlo todo. Creía que ahora podía simplemente vivir su vida de millonario más infeliz del mundo, como él mismo se ha descrito en algún momento ese príncipe herido en esa anhelada paz. Sin embargo, lo que él no sabía o quizás no quería admitir en su burbuja de California es que el verdadero azote estaba a punto de llegar. Y ese azote no venía de los tabloides a los que tanto demonizaba ni de las redes sociales que tanto criticaba. No. Venía de un rincón mucho más insidioso y preparado de la pluma de un biógrafo con una reputación impecable para desenterrar los secretos más profundos y en este caso con algo mucho más tangible que simples palabras grabaciones. La ironía de buscar tranquilidad a través de la tormenta pública siempre ha sido un pilar en su historia. Bueno, mi gente, ya hablamos de esa falsa calma en la que vivían los Sussex, ¿verdad? Esa sensación de que lo peor ya había pasado, de que sus narrativas estaban cimentadas. Pero entonces, como siempre pasa en estas historias, empezaron a circular esos susurros, esos murmullos que en el mundo de la realeza son como el presagio de un huracán. Y esta vez esos susurros traían un nombre que para el Palacio de Buckingham debe sonar como la melodía más aterradora Tom Bower. ¿Y quién es Tom Bower para la realeza? A mí me gusta llamarlo el azote o la pesadilla de Buckingham, y con justa razón. No es un periodista más, no es el típico paparazzi que persigue coches o busca una foto comprometedora. Tom Bower es un biógrafo temido, sí temido. Y es que este hombre tiene una reputación de oro, o mejor dicho, de acero, para desenterrar las verdades más incómodas, los secretos mejor guardados.
Su metodología es implacable, no se conforma con chismes de pasillo. Él investiga a fondo, habla con fuentes internas que otros no pueden alcanzar, revisa documentos y construye narrativas que, aunque a veces resultan increíblemente duras y poco halagadoras para sus sujetos, están basadas en una investigación profunda. Ha escrito biografías de figuras tan poderosas y herméticas como el príncipe Carlos Tony Blair o el mismo Richard Branson, y siempre ha logrado sacar a la luz detalles que nadie más se atrevió a publicar. Sus libros no son especulaciones baratas, son para bien o para mal un testimonio de un periodismo de investigación implacable. Y eso, mi gente, es lo que lo convierte en la peor pesadilla para Harry y Meghan, porque ellos han basado gran parte de su estrategia en controlar su historia, en ser los únicos portadores de su verdad. Pues justo cuando Harry y Meghan creían tener todo bajo control después de haber soltado su libro Spare y la docuserie de Netflix, creyendo que habían dicho todo lo que tenían que decir y que ahora podían vivir en paz, Tom Bower volvió a la carga. Pero esta vez traía algo que iba más allá de las entrevistas de los libros o de las filtraciones. Esta vez era algo contundente. Y es que, mi gente, no eran solo rumores, ni el típico se dice que ya saben que siempre uso cuando hablamos de especulaciones. No, esta vez era algo mucho más tangible, algo que tiene el poder de un arma definitiva en la guerra de narrativas. Eran cintas. Imagínense la escena Harry y Meghan cómodos en su mansión en Montecito, pensando en sus próximos proyectos y en cómo seguir puliendo su imagen global, y de repente el nombre de Tom Bower resuena con una nueva amenaza. Una amenaza que no se puede desmentir con un comunicado de prensa o con una nueva entrevista lacrimógena. Porque si lo que se dice es cierto, estas cintas no son solo chismes o versiones de un tercero, no, son supuestamente grabaciones. Y las grabaciones, aunque puedan ser sujetas a interpretación, suelen ser pruebas irrefutables de lo que se dijo o se hizo. A mí me parece que la aparición de estas cintas es el equivalente a una bomba en el centro de su operación de relaciones públicas. Porque ¿cómo desmientes una voz? ¿Cómo desmientes una conversación grabada? Este es un nivel de amenaza completamente diferente al que habían enfrentado hasta ahora. Ya no es una cuestión de mi verdad contra la suya, es una cuestión de lo que dijiste contra lo que está grabado. Y eso, mis queridos, es un cambio de juego total en el drama real. La calma que creyeron haber alcanzado, pues era una falacia. Y Tom Bower, el implacable, el biógrafo sin miedo, era el encargado de demostrarlo. Pues, mi gente, ya con Tom Bower en escena listo para soltar esas cintas ocultas, la atención se centra inevitablemente en la figura de Meghan Markle. Porque seamos honestos, si alguien en esta ecuación real ha trabajado incansablemente en construir una imagen, en forjar una marca personal, es ella. Desde que irrumpió en la escena real, Meghan se presentó, o al menos eso nos intentó vender, como la princesa moderna, la royal relatable, una mujer fresca, compasiva, con voz propia, que venía a sacudir la rígida y anticuada monarquía. Era la actriz de Hollywood que traía aire fresco a Buckingham, no la que abrazaba a la gente, la que hablaba de inclusión y empoderamiento. Una figura que muchos, incluyéndome al principio, queríamos creer. Pero ¿cómo es que esta imagen tan cuidadosamente construida empieza supuestamente a resquebrajarse? Aquí es donde entra esa dualidad que siempre me ha intrigado sobre Meghan. Es una actriz innata cuya capacidad de interpretar roles extiende a su vida pública, o es una estratega maestra, cada paso calculado para un fin mayor. A mí me parece que esta es la pregunta que las cintas de Bower podrían finalmente responder. Si lo que se dice es cierto, si estas grabaciones existen, entonces podríamos estar a punto de ver el desmontaje de la marca Meghan pieza por pieza, exponiéndola supuestamente detrás de la sonrisa. Se dice que desde antes de su llegada a la realeza, Meghan tenía una ambición inmensa. Y esto no es necesariamente algo malo, ¿verdad? La ambición puede ser un motor. Pero hay una teoría por ahí que dice que su ambición venía acompañada de una estrategia muy definida para ascender socialmente, para llegar a los círculos de poder. Es lo que en el mundo del chisme se conoce como una social climber. Y esto no es una acusación mía, mi gente, es algo que han dicho personas que supuestamente la conocieron de cerca en sus primeros años. Incluso se ha rumoreado que su relación con Harry no fue una casualidad, sino que fue orquestada o al menos muy bien manejada por ella o por su círculo. Hay historias que circulan por ahí de amigos que se dice desaparecieron de su vida una vez que ya no le eran útiles en su ascenso.
Y eso a mí me parece es una gran bandera roja sobre su verdadera motivación. Piénsenlo, una actriz de Hollywood que sabe cómo manejarse frente a las cámaras, que entiende la importancia de la narrativa y de la imagen pública. ¿No sería lógico que aplicara esas mismas habilidades a su vida personal, especialmente cuando se trata de entrar a una de las familias más famosas y observadas del mundo? La forma en que manejó su entrada, sus gestos públicos, sus declaraciones en entrevistas, todo parecía calculado para generar una ola de simpatía y para presentarse como una víctima de la prensa cruel y de la institución que no la entendía. Era un papel convincente, ¿no creen el de la mujer fuerte que a pesar de todo se atrevía a hablar su verdad? Pero lo que Tom Bauer promete con estas cintas es precisamente una mirada al backstage, a la dirección de esa obra. Si lo que se especula es cierto, estas grabaciones podrían revelar momentos en los que la actriz dejó de interpretar y la estratega tomó el control. Podrían exponer conversaciones donde su ambición o sus verdaderas intenciones se hicieron evidentes lejos del escrutinio público y de los filtros de Netflix y Oprah. Unas grabaciones que nos harían cuestionar, ¿fue Meghan realmente la persona que nos presentó o fue su vida en la realeza y su salida de ella la mayor y más calculada actuación de su vida? Porque para desmantelar una marca o una imagen pública no necesitas solo rumores, necesitas pruebas. Y se dice que estas cintas son la prueba. Son la clave para entender si esa imagen de autenticidad que Meghan tanto ha promovido era en realidad una de las actuaciones más brillantes de su carrera. La expectativa, mi gente, es altísima. Y la caída, si esto se confirma, podría ser igual de estruendosa. Entonces, mi gente, llegamos al corazón de este nuevo terremoto real. La gran pregunta esa que nos tiene a todos con los ojos bien abiertos es ¿qué demonios tienen estas cintas que son tan devastadoras? ¿Qué es lo que Tom Bauer ha desenterrado que puede supuestamente destrozar por completo la imagen que Harry y Meghan han trabajado tan duro en construir y mantener? A mí me parece que esto va mucho más allá de cualquier rumor que hayamos escuchado antes. Y eso ya es decir mucho en el mundo de la realeza y Hollywood. Se dice que no son simples conversaciones. No estamos hablando de chismorreos de pasillo ni de declaraciones de supuestos amigos cercanos que luego pueden ser desmentidas o minimizadas. Hay teorías por ahí que dicen que son grabaciones y cuando hablamos de grabaciones la cosa cambia, no creen, porque las grabaciones supuestamente son la prueba irrefutable. Son el testimonio de lo que se dijo, de lo que se planeó, de lo que ocurrió. Imagínense el impacto. Si hasta ahora todo eran suposiciones, versiones de un lado y del otro, en esa batalla de la narrativa donde ellos siempre se posicionaban como víctimas incomprendidas, estas cintas, si son lo que se especula, podrían ser la verdad en su forma más cruda y sin adornos. No tendrían filtros de Netflix, ni esas ediciones perfectas de documentales, ni la mano experta de un entrevistador de peso como Oprah para suavizar o redirigir las respuestas. Sería ni más ni menos que la verdad al desnudo, o al menos una versión mucho más incómoda de ella. Y es que si lo que Bauer promete es cierto, estas grabaciones revelarían una faceta de Meghan y Harry que el público nunca ha visto. Una faceta que yo creo choca directamente con esa imagen de autenticidad y vulnerabilidad que tanto han cultivado. ¿Qué tipo de contenido podríamos esperar de algo tan explosivo? Pues según lo que se rumorea y lo que mi silla de psicóloga me dice, podríamos estar hablando de conversaciones que exponen una profunda manipulación. Quizás planes estratégicos para usar a la familia real en su propio beneficio o para justificar su salida y sus decisiones financieras. Podrían mostrar cómo supuestamente construyeron esa narrativa de víctimas del sistema y buscadores de privacidad, mientras por detrás estaban activamente buscando acuerdos multimillonarios y la mayor exposición mediática posible. Es decir, esa hipocresía de la que ya hemos hablado. A mí me parece que esto podría ser el golpe definitivo a su credibilidad. Porque si estas cintas revelan una hipocresía tan flagrante que ni el más escéptico de ustedes podría creer, entonces, ¿qué les quedaría? Toda su marca está construida sobre la idea de ser los auténticos que desafiaron a la institución, amor y principios. Pero si se demuestra que fue todo un juego de poder, una estrategia para el dinero y la fama, entonces ese castillo de naipes se desmoronaría por completo.
Y es que ustedes creen que pueden seguir vendiendo esa imagen de príncipe herido y duquesa incomprendida si estas cintas muestran una cara completamente diferente, una cara quizás más fría, más calculadora, más centrada en el control y lucro personal. Si se expone una manipulación no solo de los medios o de la familia real, sino de la propia narrativa que ellos mismos han creado y vendido al público, esa, mi gente, es la clave. Es el momento en que la actriz o la estratega podrían quedar al descubierto, y eso para una marca basada en la supuesta autenticidad es devastador. El impacto, si esto se confirma, sería un antes y un después para los Sussex. Bueno, mi gente, si lo que se rumorea sobre el contenido de esas cintas de Tom Bower es tan devastador como parece, entonces el impacto en el Palacio de Buckingham debe haber sido monumental. Imagínense la escena, ellos que viven bajo esa estricta, casi sagrada máxima de nunca te quejes, nunca des explicaciones. Ellos que han perfeccionado el arte del silencio, de la discreción, de manejar las crisis a puerta cerrada durante siglos. Pues supuestamente ni ellos vieron venir la magnitud de este desastre. A mí me parece que la reacción inicial en el palacio no fue de ira, sino de una profunda sorpresa y una incredulidad casi dolorosa. Porque una cosa es que Harry y Meghan den entrevistas explosivas, que escriban libros llenos de revelaciones íntimas. Ya han tenido que tragar con eso, con muchísimas críticas, sí, pero siempre con la esperanza de que la tormenta pasara. Pero unas cintas, unas grabaciones que, según se dice, exponen su supuesta hipocresía o manipulaciones, eso es un nivel de traición, de socavamiento que la institución, con toda su experiencia, no estaba preparada para afrontar. Es como si la marca Sussex hubiera autodetonado una bomba justo en el corazón de la monarquía y el palacio por primera vez estuviera en shock. Y es aquí donde la famosa grieta entre los hermanos Harry y William se agranda hasta convertirse en un verdadero abismo. ¿Qué creen que pasó por la mente del príncipe William, el heredero al trono, cuando se enteró de la existencia de estas cintas? Él, que ha sido el pilar de la lealtad y el deber, el que ha cargado con el peso de la institución en silencio durante toda su vida. Yo creo que para William esto ya no es solo un drama familiar. Es una traición profunda a todo lo que él representa y a todo lo que su familia, la corona, significa. Recordemos lo que supuestamente William ha dicho en momentos de frustración, según personas cercanas a él y filtraciones de los medios. Harry se ha descarriado por completo, ha hecho todo lo posible por socavar todo lo que representamos. Ha intentado minar a la familia, a la institución, a todo. Esa frase, todo lo que representamos, cobra un nuevo significado ahora. Porque si las cintas revelan la inautenticidad o la doble cara que muchos ya sospechaban, entonces Harry no solo ha atacado a su familia, sino que ha puesto en tela de juicio la misma moralidad y los principios sobre los que ellos construyen su narrativa. Para el rey Carlos III esto debe ser una herida abierta constante. Él, que ha pasado toda su vida esperando el trono, que ahora intenta blanquear la imagen de Camilla y solidificar su reinado, se encuentra con su hijo menor, el príncipe herido, volviendo a prender fuego a la estabilidad que con tanto esfuerzo trata de mantener. La respuesta del palacio o la falta de ella en este escenario es clave. Eran con su estrategia de silencio, de nunca te quejes, nunca des explicaciones esperando que la tormenta pase, o este tipo de evidencia directa de prueba irrefutable los obligará a un cambio de táctica. A mí me parece que están en una encrucijada sin precedentes, donde el silencio podría ser percibido como debilidad o, peor aún, como admisión de culpa. La imagen de la monarquía, que ya ha sido golpeada por escándalos y por la constante exposición de Harry y Meghan, ahora se enfrenta a una nueva amenaza. Ya no es solo el relato de los Sussex contra el de la realeza. Ahora es el relato de los Sussex contra la supuesta verdad grabada. Y eso, mi gente, es mucho más difícil de manejar. La grieta entre ellos, esa que ya parecía irreparable, no solo se agranda, sino que se vuelve más profunda y dolorosa. La confianza, que ya era nula, se convierte en un terreno minado donde cada palabra, cada acción es analizada bajo una nueva y dura luz. Y esto, sin duda, los ha tomado por sorpresa. Bueno, mi gente, ya que el palacio está supuestamente en shock por lo que estas cintas podrían revelar la atención, se nos va inevitablemente a la figura del príncipe Harry. Y aquí, la pregunta que me parece fundamental ¿es Harry
una víctima de las circunstancias de ese rol de repuesto que lo marcó desde niño, o es el artífice de su propia caída, de este desmoronamiento público que lo tiene ahora tan controvertido? A mí me parece que la respuesta es un poco de ambas, y eso es lo que hace su historia tan compleja y a veces tan frustrante de analizar. Recordemos, como ya hemos hablado en otras ocasiones, que Harry nació como el repuesto, como el plan B. No fue el heredero, no fue William quien nació para ser rey. Harry fue traído al mundo en caso de que algo le pasara a Willy, como él mismo lo ha expresado en su libro Spare. Imagínense el trauma de crecer con esa etiqueta, con la sombra constante de un hermano destinado a la grandeza, mientras tú eres el comodín, el seguro de vida de la monarquía. Eso sin duda crea un complejo profundo, una herida abierta que en mi opinión nunca ha sanado por completo. Esos mommy issues que tanto se mencionan, la pérdida trágica de Diana a una edad tan temprana y la supuesta frialdad de la institución para procesar ese dolor, todo eso alimentó una narrativa interna de resentimiento y de sentirse pues un poco menos que su hermano. Se dice que para él William siempre fue su archienemigo, no solo su hermano mayor. Ese es su punto de partida y es crucial para entender por qué se comporta como se comporta. Esa necesidad de buscar su propio camino, de rebelarse contra lo establecido, de gritar su verdad al mundo, todo eso puede rastrearse hasta ese vacío, a esa necesidad de validación y de encontrar un propósito propio fuera de la sombra. Y en ese sentido sí es una víctima de un sistema y de unas circunstancias familiares extraordinariamente difíciles. Es un príncipe herido que busca sanar y que en su búsqueda ha tomado decisiones, digamos que muy públicas y para muchos poco convencionales. Sin embargo, aquí viene la otra cara de la moneda, porque una cosa es ser víctima de un trauma y otra es cómo eliges lidiar con ese trauma y qué haces con tu narrativa. Harry, y esto me parece muy contradictorio, ha buscado la libertad y la privacidad a través de la máxima exposición mediática. Ha convertido su vida en contenido en una serie de confesiones públicas, algunas de ellas increíblemente íntimas y, a mi parecer, innecesarias para el objetivo que supuestamente perseguía. Ha atacado a la familia real, a la que dice querer dejar atrás una y otra vez en cada plataforma posible, monetizando cada detalle de su sufrimiento y resentimiento. Y aquí es donde su narrativa de víctima empieza a chocar con la percepción pública, porque ustedes creen que es sostenible presentarse como un príncipe herido que anhela privacidad, mientras se firman contratos multimillonarios para revelar cada dolor, cada rencor, cada intimidad de la familia. A mí me parece que no. Ha pasado de ser el príncipe favorito del pueblo, ese rebelde carismático que todos adoraban, a ser para muchos un hombre inmaduro, incapaz de tomar responsabilidad por sus propias acciones. Un millonario más infeliz del mundo que no encuentra la paz ni en su mansión en Montecito. Es como si, en su afán por destruir lo que él percibía como una cárcel, se haya construido una jaula dorada propia alimentada por la exposición y el look. Las cintas de Tom Bower, si lo que se rumorea es cierto, no harán más que añadir leña a este fuego. Porque si exponen una manipulación, una hipocresía en sus acciones, entonces la gente se preguntará si su trauma es la única motivación o si hay un egocentrismo, una ambición desmedida que lo ha llevado a convertirse en lo mismo que él busca. Destruir una entidad mediática que explota las narrativas para su propio beneficio. Él quería controlar su historia, pero ¿qué pasa si en el proceso ha perdido el control de sí mismo y de su propia credibilidad? Esa es la pregunta que ahora pende sobre la cabeza del príncipe Harry. Bueno, mi gente, ya hemos hablado de la falsa calma del regreso de Tom Bower y de lo que supuestamente hay en esas cintas explosivas que desmantelarían la marca Meghan. Ahora la gran pregunta es, ¿cuál es el precio de toda esta exposición? Porque, en mi opinión, Harry y Meghan han pagado y siguen pagando un costo altísimo en lo que respecta a su credibilidad, y estas cintas, si son lo que se dice, podrían destrozarla por completo. Miren, la credibilidad es como un castillo de arena, ¿verdad? Se construye con mucho esfuerzo, con narrativas consistentes, con acciones que van de la mano con las palabras, pero se desmorona en un instante con una sola contradicción, con una prueba irrefutable de hipocresía. Y para los Sussex, yo creo que esa erosión ya venía de antes. Desde que dejaron el palacio clamando por privacidad, solo para de inmediato firmar contratos de millones con Netflix y Spotify para contar su
historia. ¿No es eso muy contradictorio? Siempre me ha parecido una incongruencia difícil de digerir para el público. Recuerden la entrevista con Oprah. Fue una bomba, sí, pero también fue la primera vez que muchos notaron ciertos elementos que no encajaban en su relato. Luego vino la docuserie Harry, Meghan y después el libro Spar, donde Harry supuestamente ventiló cada resentimiento, cada detalle íntimo, cada crítica a su familia. En cada uno de estos pasos, a pesar de que decían buscar la paz y la distancia de los reflectores, lo que hacían era lo contrario, buscar la máxima exposición con el fin de controlar la narrativa y a su vez lucrar con ella. Y el público, mi gente, no es tonto. Empieza a notar cuando la narrativa no cuadra con las acciones, empieza a sospechar. La credibilidad es la moneda más valiosa en el mundo de las figuras públicas y más aún en la realeza, donde la imagen es todo. Cuando Harry y Meghan se posicionaron como las víctimas de la institución y de la prensa cruel, estaban jugando una carta emocional muy poderosa, pero esa carta solo funciona si la gente cree en tu autenticidad. Si las cintas de Tom Bower con su supuesta prueba irrefutable demuestran una manipulación o una estrategia calculada detrás de cada lágrima de cada denuncia, entonces la confianza se perdería por completo. Imagínense el impacto si se revela que lo que parecía un acto valiente de hablar su verdad era en realidad un plan para capitalizar su estatus real de una manera que socava a la familia que los vio nacer y crecer. A mí me parece que eso no solo daña su reputación, sino que invalida todo el discurso que han construido. ¿Cómo pueden seguir vendiendo la idea de que son auténticos y relatables si se demuestra que todo ha sido parte de una estrategia bien orquestada para el dinero y la fama? Esa es la pregunta que ahora pende sobre sus cabezas. Además, no nos olvidemos del impacto financiero. Sus grandes acuerdos con plataformas y editoriales se basan en su marca en el interés del público, por su historia. Si esa historia se desenmascara como una farsa o como una manipulación, ¿qué pasará con esos lucrativos contratos? La marca Sussex está construida sobre cimientos de oro, sí, pero también de una narrativa muy específica. Si esa narrativa se desmorona, si pierden la confianza del público, entonces el valor de sus proyectos futuros podría desplomarse. Es el precio de la exposición sin la autenticidad que la respalde, una lección que muchas celebridades de la maldición de Disney han aprendido a lo largo de los años. Harry y Meghan, en su afán por controlar su historia, han puesto toda su credibilidad en una balanza, y me temo que las cintas de Tom Bower podrían inclinarla de manera devastadora. Pues mi gente, hemos llegado a un punto crucial en esta saga y no podemos hablar de Harry ni de Meghan ni de este desmoronamiento de credibilidad sin que suene casi como un eco lejano pero constante, el nombre de su mamá, la princesa Diana. Ella es el estándar, el punto de comparación ineludible en cada paso que dan en este circo mediático. Y en mi opinión es aquí donde la tragedia se repite, pero con una lección que tristemente no parece haber sido aprendida. Diana, o Lady Di, para quienes la adorábamos y la seguimos admirando, fue una figura que a pesar de su título siempre buscó un trato muy humano. Fue la princesa del pueblo, la que conectaba con la gente de verdad, la que no tenía miedo de abrazar a un enfermo de SIDA cuando nadie lo hacía, demostrar su vulnerabilidad. Y sí, ella sufrió un acoso mediático real, implacable, brutal. La prensa la persiguió hasta el último de sus días, y esa persecución contribuyó a su trágica muerte. Ella era una mujer que, a pesar de la fama y la fortuna, no fue completamente feliz, que tenía vacíos en su corazón y que fue víctima de un sistema y de unos medios que la devoraron. Y es que en la historia de Harry, el eco de Diana es ensordecedor. Su trauma más profundo, su herida abierta, que lo ha llevado por un camino tan complejo, es sin duda la pérdida de su madre a tan corta edad y bajo esas circunstancias tan públicas y dolorosas. Es comprensible que él quiera proteger a su familia y a sus hijos del mismo destino. Eso, a mí me parece, es una motivación genuina humana. ¿Quién no querría proteger a sus seres queridos de un dolor así? Pero aquí es donde la narrativa se complica y a mi parecer se vuelve muy contradictoria, sobre todo si las cintas de Tom Bower revelan lo que se rumorea. Mientras Diana era perseguida por el simple hecho de existir y por intentar vivir su vida por esa misma prensa cruel que Harry y Meghan tanto critican ellos, los Sussex han buscado activamente los reflectores.
Han convertido su vida privada, sus traumas, sus conflictos familiares en una mina de oro en contenido para documentales, libros y entrevistas pagadas. Y sí o no es muy contradictorio que el hijo que tanto lamentó la intrusión mediática en la vida de su madre ahora sea él quien expone cada detalle para lucrar. No es eso, una lección no aprendida. Meghan, por su parte, se ha posicionado a menudo como la heredera de esa autenticidad de Diana, la que viene a modernizar la monarquía, la que es incomprendida como Lady Di. Pero ¿ustedes creen que su experiencia es comparable a la de Diana? A mí me parece que no, y es que hay una diferencia abismal entre ser víctima de un acoso genuino y buscar la exposición para tus propios fines. Se dice que las cintas ocultas de Bower podrían precisamente desmantelar esa comparación, revelando una actriz donde antes se prometía autenticidad sin filtros. Mostrarían supuestamente que mientras Diana buscaba conectar con el corazón de la gente Meghan, en cambio ha sido más una social climber que busca controlar la narrativa para su propio beneficio económico y de fama. Es la ironía de buscar autenticidad a través de una performance, y eso es lo que, si se comprueba, destrozaría su credibilidad. La tragedia de Diana fue el resultado de una colisión entre una mujer vulnerable y un sistema implacable. La situación actual de Harry y Meghan, en mi opinión, parece ser el resultado de sus propias decisiones, de un intento de controlar una narrativa que se les ha escapado de las manos. Es como si Harry, en su desesperación por no repetir la historia de su madre, haya caído en su propia versión de la trampa, solo que esta vez él y Meghan han sido los principales arquitectos de su exposición, al menos eso se dice. Es una lección no aprendida sobre el precio de la fama y la exposición pública sobre la delgada línea entre contar tu verdad y explotarla. Y el eco de Diana en todo esto resuena con una tristeza profunda por lo que pudo haber sido y lo que al parecer se ha convertido. Bueno, mi gente, hemos recorrido un camino largo y lleno de giros en esta saga real, desde la falsa calma de los Sussex hasta la aparición de Tom Bower y la supuesta explosión de esas cintas ocultas. Hemos hablado del desmantelamiento de la marca Meghan y de la profunda dualidad de Harry, el príncipe herido, que a veces parece ser el artífice de su propia caída. También reflexionamos sobre el alto precio de su exposición y el triste eco de Diana. En todo esto, una lección que, en mi opinión, sigue sin ser aprendida. Ahora la gran pregunta es, ¿cómo responde la corona a todo este desmoronamiento y qué sigue en esta saga real que no parece tener fin? El Palacio de Buckingham, fiel a su centenaria tradición, ha mantenido una postura de riguroso silencio ante cada bomba lanzada por los Sussex. Lo hemos visto con la entrevista de Oprah, con la docuserie de Netflix y con el libro Spare. Y lo más probable es que esa política de nunca te quejes, nunca des explicaciones, se mantenga firme incluso ante la amenaza de estas nuevas y supuestamente devastadoras cintas de Tom Bower. A mí me parece que para la institución el silencio no es debilidad, es una estrategia. Es una forma de no darle más oxígeno al fuego, de no dignificar las acusaciones con una respuesta directa que solo prolongaría el drama y lo mantendría en los titulares. Sin embargo, ese silencio tiene un costo interno. La grieta entre los hermanos Harry y William, que ya era un abismo, no hará más que profundizarse. Para William, el futuro rey, esta situación debe ser una herida constante, una traición a todo lo que él representa, el deber, la lealtad a la corona, la discreción. La monarquía, por su parte, continuará con sus eventos, sus deberes, intentando mostrar una fachada de unidad y normalidad frente a la tormenta que suscita la pareja de California. Carlos III, ya en el trono, seguirá enfocado en consolidar su reinado, intentando que este drama familiar no eclipse la imagen de la monarquía en una era tan crucial. Y aquí viene mi juicio final sobre Harry y Meghan en todo esto. En mi opinión, el príncipe Harry, en su afán desesperado por controlar su propia narrativa y por liberarse de lo que él percibía como una prisión real, se ha convertido en lo mismo que paradójicamente él busca destruir. Se ha transformado en un medio de comunicación más que manipula, que exagera las cosas, que explota las intimidades familiares, no por principios, sino por lucro y por mantener el foco sobre ellos mismos. Es una ironía brutal, ¿no creen? Él criticó la explotación de su madre por los medios, pero parece haber adoptado las mismas herramientas para sus propios fines.
Meghan, por su parte, esa actriz y estratega de la que hemos hablado, ha visto cómo su imagen, esa marca Sussex construida con tanto esmero, se ha ido desmoronando a medida que las inconsistencias entre su discurso y sus acciones se han hecho más evidentes. Si estas cintas revelan una manipulación o hipocresía flagrante, entonces toda su credibilidad, esa que la gente llegó a otorgarles, se desvanecerá como el humo. El precio de esta exposición masiva, de esta búsqueda incesante de fama y dinero a través de la vida personal, ha sido la pérdida de la confianza pública. Han cambiado sus títulos reales por un contrato, pero ese contrato se basa en una narrativa que, si se comprueba que es falsa, carecerá de valor. Así que, ¿qué sigue en esta saga real? Yo creo que veremos a los Sussex intentando una y otra vez reinventarse, buscando nuevas narrativas, nuevos proyectos que les permitan mantener su independencia financiera y su relevancia pública. Pero la sombra de estas cintas, la carga de su credibilidad destrozada, pesará sobre cada uno de sus movimientos. La corona, por su parte, seguirá su camino lenta, pero implacablemente, esperando que el tiempo y la distancia hagan su trabajo y que el público eventualmente se canse de un drama que ellos nunca eligieron protagonizar en primera plana. Es una batalla por la narrativa que, en mi opinión, Harry y Meghan están perdiendo a lo grande. Y esta historia, mi gente, aún no tiene un punto final. Cuéntenme en los comentarios sus opiniones, qué creen que pasará ahora. Y si piensan que Harry y Meghan podrán recuperar algún día la confianza del público. ¿Será este el golpe final o siempre habrá un nuevo capítulo? Me encantaría leerlos. Nos vemos en el próximo video. Así que, mi gente, esta historia de los Sussex, de su búsqueda de privacidad a través de la máxima exposición y de este desmoronamiento de credibilidad con las cintas de Tom Bower, nos deja con una lección clara, al menos en mi opinión. Harry y Meghan, en su afán por romper con la institución y contar su verdad, han terminado por convertirse en una especie de entidad mediática que lamentablemente manipula su propia historia para lucrar. La credibilidad, que es lo más valioso en este mundo público, se les ha escurrido entre los dedos con cada contradicción y cada revelación. Es una pena porque uno quisiera verlos felices y en paz, pero a veces la ambición y los traumas no resueltos te llevan por caminos que nadie anticipa. Y la realeza, a pesar de sus golpes, sigue adelante porque la institución es más grande que cualquier drama familiar o no. Veremos qué nuevos capítulos nos trae esta saga, si habrá reconciliación o si la grieta se hará aún más profunda. Me encantaría que me cuenten en los comentarios sus opiniones. ¿Qué piensan de todo esto? Si creen que hay esperanza para ellos o si ya no hay vuelta atrás. ¿Qué creen que va a pasar con la monarquía británica y con los Sussex en el futuro? Cuéntenme, me encanta leer cada uno de sus comentarios. Muchísimas gracias por ver Finalmente lo confesaron. No olviden suscribirse a Finalmente lo confesaron y activar las notificaciones para que no se pierdan ningún nuevo video. Nos vemos en la próxima historia.